Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Uno de los elementos más importantes que podemos apreciar a partir del momento que declaramos la independencia en 1821 es justamente la integración de la estructura de los poderes del Estado. Entre 1821 y 1824, antes de formar parte de la República Federal de Centroamérica y antes de que se establezcan los poderes de Estado como los conocemos hoy, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, se crearon juntas de gobierno, juntas provisionales de gobierno. En ese periodo entre 1821 y 1823 hubo 3 juntas superiores gubernativas. Estas juntas fueron justamente esa forma transitoria desde el momento de la independencia hasta la constitución de la estructura del Estado costarricense. Muchos de los que formaron miembros de las juntas pasaron a ser después jefes de Estado, entre ellos Juan Mora Fernández. Primer jefe de Estado de Costa Rica, Juan Mora Fernández formó parte de las juntas anteriores, entre 1821 y 1824. Era gente que tenía alguna experiencia. A él se le debe también el vínculo y la integración del partido de Nicoya a Costa Rica. La anexión del partido de Nicoya en mucho se le debe a Juan Mora Fernández porque fue una de las personas que influyó con Briceño y los nicoyanos para que se anexaran a Costa Rica y no a Nicaragua en aquel momento. De esto también hablaremos en otro momento. Entonces se crearon esas formas estructurales de gobierno, juntas. Ya a partir de 1824, con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, surge lo que se llama el Jefe de Estado y obviamente los congresistas, como se les llamó a los miembros del Congreso, que es hoy Asamblea Legislativa. A estos funcionarios legislativos también se les llama parlamentarios en honor, en recuerdo, en mención a la primera forma en que se constituyó un poder legislativo, que fue el Parlamento inglés. Entonces, al constituirse el Parlamento inglés, a sus miembros se les dice parlamentarios. Cuando se constituyen asambleas nacionales, congresos o asambleas legislativas, a los miembros de ese poder se les llama legisladores porque hacen la ley. Se les hace congresistas cuando están reunidos en Congreso. Se les llama diputados, como se les llama actualmente a los diputados de la Asamblea Legislativa. Cuando hay Senado, senadores. Bueno, son las formas. A todos genéricamente se les puede decir parlamentarios. Nosotros nunca hemos tenido la organización del Parlamento como tal. Hemos tenido Congreso y hemos tenido Asamblea Legislativa y en alguna época hemos tenido Senado. Congresistas, se les puede llamar en términos genéricos, diputados de manera precisa. Si alguien, ahora sí, en sentido muy estricto, con conocimiento histórico, dice congresistas, como es mi caso, yo pensaría en aquellos diputados que lo eran antes de 1949. Si alguien me dice a mí diputado, yo pienso justamente en los diputados de 1949 para acá. Igual que si alguien a mí me dice jefe de Estado, yo pensaría en el periodo anterior a 1848, cuando quienes ejercían la primera magistratura del país se le llamaban jefes de Estado porque estábamos bajo la organización del Estado. Pero a partir de 1848, cuando se constituye la República de Costa Rica, la figura del primer gobernante se le llama presidente de la República. Entonces, si alguien me dice a mi jefe de Estado,
yo, porque soy historiador y conozco los términos, pienso en el periodo anterior a 1848. Si alguien me dice presidente de la República, pienso de 1848 para acá. Pero en términos generales, a veces nosotros usamos en el lenguaje común, y lo usan los periodistas, lo usan los comunicadores de radio, en programas, analistas, todo el mundo habla del jefe de Estado, Luis Guillermo Solís, del primer mandatario, Luis Guillermo Solís, del presidente, Luis Guillermo Solís. Todos son conceptos válidos. Los más válidos en ese caso, primer mandatario y presidente. Jefe de Estado no tanto, pero es una figura de respeto que se usa también para significar el mayor representante del Estado costarricense, que tiene la forma hoy de república. Esa condición de jefe de Estado, de presidente, también varió en el tiempo. Así como durante el periodo del Estado, las autoridades políticas de Costa Rica se llamaban jefes de Estado y quienes lo acompañaban se llamaban vicejefes de Estado. Entonces el jefe de Estado tenía 2 vicejefes de Estado. Cuando se establece la República en 1848, el Poder Ejecutivo se le pasa a llamar presidente de la República, quien ejerce la máxima representación, y se hace acompañar de 3, ahora oigan, designados a la presidencia, que son los actuales vicepresidentes. Pasó del subjefe de Estado al designado a la presidencia. Entonces tuvimos designados a la presidencia desde 1848 hasta 1948. Con la Constitución de 1949 se estableció la figura de los vicepresidentes. Entonces, a ese nivel tenemos jefe de Estado y presidentes. Y tenemos subjefes de Estado o vicejefes de Estado. Tenemos designados a la presidencia y vicepresidentes de la República. Entonces, igual, para alguien que tiene conocimiento histórico o que es un profesional de la historia como yo, si alguien me dice vicejefe de Estado, yo inmediatamente pienso en el periodo anterior a 1848. Si alguien me dice el designado a la presidencia, yo inmediatamente pienso entre 1848 y 1948. Pero si alguien me dice vicepresidente de la República, yo tengo que pensar entre 1949 y para acá. Ahí sí no hay paralelo, ahí no hay identificación, ahí son figuras muy precisas. Lo otro, jefe de Estado, mandatario y presidente, son figuras genéricas, universales, y así se les da la magnitud. Pero en el otro campo sí hay que precisar exactamente. Yo no le puedo decir ahora a don Helio Fallas, designado a la presidencia, o Helio Fallas, no puedo, ¿verdad? Ni le podría decir a doña Ana Elena Chacón, designada a la presidencia, tengo que decirle vicepresidenta o vicepresidente, ¿verdad? Puedo llamar a don Luis Guillermo Solís presidente, así se le llama. Puedo decirle jefe de Estado, no es lo correcto, pero se le puede decir, ¿le puedo decir primer mandatario? Sí, se le puede decir primer mandatario, porque es el que tiene que obedecernos a todos los costarricenses en el mandato que le hemos dado para que lo haga de la mejor forma posible. Eso sí es válido, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una cuestión importante de nombres. Igual pasa con la representación del poder legislativo. Digo poder legislativo, fíjense, que se establece en 1824. Ahí surge la figura del poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. En el poder legislativo, entonces, tenemos la misma estructura funcionando desde aquella época. Ese poder legislativo tuvo 2 formas de representarse. Se llamó Congreso de la República y se llama Asamblea Legislativa. Anterior a 1948 se le llamó Congreso y después de 1948 se le llama Asamblea Legislativa. Es la misma figura. Los que la integran son congresistas o diputados actuales. También se les puede llamar parlamentarios, como hemos dicho, en honor a la figura de la primera forma de poder legislativo que se desarrolla en Inglaterra, que fue el Parlamento. Parlamento, congresista, diputado o también legisladores, porque su función es hacer las leyes, es la forma como uno puede referirse a los que hoy son diputados. Pero si uno también en el sentido estricto, ahora sí estricto, como historiador, como profesional,
como lector de un documento, si a uno le dicen el congresista fulano de tal, vamos a poner un nombre, Rafael Rodríguez Salas, ese congresista, que no es un diputado actual, corresponde a un diputado que fue entre 1900 y 1920. Ahí está, ese es el congresista, ese periodo, no es el diputado actual. Si yo digo el diputado Don Solís Fallas, ese es el diputado actual. Puedo decirle el congresista, le puedo decir el legislador y le puedo decir el parlamentario. Se lo puedo decir por color, por honor, por destacarlo, pero el nombre correcto es llamarlo diputado. Entonces, eso es nada más. Y esto es bueno porque si alguien está leyendo un libro de historia, de pronto habla de los congresistas, uno ya puede entender que es el periodo anterior a 1949. Si habla de los diputados, después, porque quienes escriben obras de historia sí son precisos en eso. Tienen que ser precisos, no pueden confundir los términos, sino que tienen que ser precisos porque ayudan a entender mejor los procesos históricos y ayudan a analizarlos de mejor forma. Pues bien, entonces tenemos ahora un poder legislativo que tiene esa forma de representación. Desde el punto de vista del poder ejecutivo ahora, el poder ejecutivo tiene tres formas de actuar o de representación pública. Vamos a ver cuáles son. La primera es en la figura del gobernante de la República. El presidente de la República actualmente representa el poder ejecutivo. Ahí está. Eso es. Cuando habla el presidente de la República, habla el poder ejecutivo. Otra forma de representación del poder ejecutivo es cuando actúa el presidente con uno o varios ministros a la vez, que es lo más usual cuando se hacen decretos, cuando se hacen algunas leyes particulares que la firma el presidente y el ministro de Educación y el de Cultura, el presidente y el ministro de Obras Públicas, el presidente y el ministro de Ciencia y Tecnología. En esa función donde actúan el presidente y un ministro, actúa el poder ejecutivo conjuntamente. Cuando actúan los ministros, en su función propia, actúa el poder ejecutivo. El ministro de Trabajo realiza tal acto, decreto, lo que sea, ese es un acto de poder ejecutivo. Tercera forma en que actúa el poder ejecutivo. Entonces tenemos actos individuales del presidente, actos colectivos del presidente con uno o varios ministros, actos propios de los ministros, y una cuarta forma de expresarse el poder ejecutivo es cuando el poder ejecutivo se expresa en donde actúan el presidente con todos los ministros en lo que se llama Consejo de Gobierno. Entonces los actos de Consejo de Gobierno son actos de poder ejecutivo. Estas figuras, esta forma de representación del poder ejecutivo prácticamente la hemos tenido siempre. Eso es interesante entenderlo. Y esto permite entender mejor el aparato del poder ejecutivo cuando en la vida diaria vemos hablar a un ministro, vemos hablar a dos ministros y al presidente, vemos hablar al presidente solo, o sabemos de actos de nombramiento, actos que realiza el Consejo de Gobierno. Por ejemplo, un acto de Consejo de Gobierno es el acto de nombramiento de los embajadores de la República. Ese es un acto de Consejo de Gobierno. Entonces, ¿quién puede destituir a los embajadores? El Consejo de Gobierno. Porque en esto existe siempre un vínculo de que quien nombra, quita. No es tan fácil quitar a una persona quien no tiene derecho a hacerlo. Si yo nombro como presidente de la República, escojo a alguien para que me represente a mí en el exterior como embajador y lo llevo a Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno lo nombra. Cuando lo quiero destituir, obviamente yo lo destituyo, pero tengo que llevarlo a Consejo de Gobierno para que el Consejo de Gobierno lo destituya. Así es como opera la institucionalidad costarricense. Entonces tenemos esa figura del Consejo, de las cuatro formas en que se manifiesta el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no. La Asamblea Legislativa solo tiene una forma de representarse, que es a través de la formación y aprobación de las leyes. El presidente de la Asamblea Legislativa representa para todos los efectos al Poder Legislativo, pero no tienen funciones propias legislativas, ni tiene ninguna función que lo haga diferente. Es nada más la representación formal, así como el presidente de la República, el presidente de la Corte o el presidente del Tribunal Electoral representan esos poderes, ¿verdad?
Importante, dentro de esa representación, los que ejercen los primeros, la presidencia de esos poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial o del Tribunal Electoral actual, son las únicas personas que están autorizadas en nuestra institucionalidad para usar lo que se llama el pabellón nacional. El pabellón nacional es la bandera y el escudo de Costa Rica integrados en una sola unidad. Es decir, cuando la bandera tiene el escudo metido, eso se llama pabellón nacional. Si la bandera no tiene el escudo, es la bandera nacional y el escudo es aparte. El pabellón nacional entonces solo lo pueden usar los presidentes del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte, el presidente del Tribunal Electoral y una figura adicional que es el embajador de Costa Rica en el exterior. En la sede de la Embajada de Costa Rica, en cualquier país del mundo donde haya un embajador, ahí está también el pabellón nacional. Son las únicas figuras de toda la institucionalidad política autorizadas a usar el pabellón nacional. Nadie más puede hacerlo. Entonces tenemos eso. Ahora, desde el punto de vista, ahora sí, del trabajo legislativo, que es hacer la ley, el Poder Ejecutivo es ejecutarla. El Poder Legislativo trabaja en sesiones anuales y esas sesiones anuales se dividen en periodos ordinarios y extraordinarios. Esos periodos ordinarios y extraordinarios de trabajo legislativo en cada año se llaman sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. En conjunto, cada una de esas dura 6 meses, para un total de 12 meses al año. Durante una administración, un gobierno, hay 4 periodos legislativos divididos de esa forma en 2 periodos de 6 meses. En las sesiones ordinarias, los diputados por sí mismos o los partidos que allí operan pueden presentar proyectos de ley para su trámite de aprobación. Y en las sesiones extraordinarias, solamente el presidente de la República o a través de él, con sus ministros, se envían proyectos de ley para su aprobación parlamentaria. Esto significa que durante 6 meses al año los diputados solo conocen, discuten proyectos de ley de ellos, pero durante 6 meses solamente pueden conocer y darle trámite de discusión y aprobación o de rechazo a los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. De esta manera los diputados trabajan 6 meses para ellos y 6 meses para el Poder Ejecutivo en el trámite de proyectos de ley. Todo lo que se discute en la Asamblea Legislativa se discute a través de proyectos de ley. No se discuten leyes, se discuten proyectos de ley. Son leyes cuando son aprobadas debidamente por los diputados. El proyecto de ley se aprueba como una ley y se llama ley. Mientras tanto, todo el trámite de ese proyecto se llama proyecto de ley, o de esa ley que termina como ley se ha llamado proyecto de ley. A veces uno oye decir que en la Asamblea Legislativa está discutiendo tal ley. Eso está mal planteado. Hay que decir se discute el proyecto de ley número tal o que tiene tal nombre, pero no se debe decir se está discutiendo tal ley. Cuando se hace una reforma a una ley o una reforma a un artículo de la Constitución, igual se hace a través de un proyecto de ley que modifica la ley o de un proyecto de ley que modifica el artículo constitucional. Es el trámite de proyectos. Esos proyectos de ley primero se presentan en una debida forma, llenando ciertos formalismos,
de redacción y escritura, y se presentan en comisiones legislativas. Ahí es donde inicia el proceso de la formación de la ley, en las comisiones legislativas. Y ahí tienen una amplia discusión y puede durar mucho tiempo. En esas comisiones participan los diputados, pueden acompañarlos a la sesión directa a sus asesores parlamentarios, y en esas comisiones pueden traer los diputados a especialistas interesados en el tema para oírlos, para intercambiar opiniones, y es una discusión muy rica y muy profunda. La Asamblea tiene más de 20 comisiones de distinto tipo, la Asamblea Legislativa, donde allí operan todos los diputados trabajando en distintos proyectos. Hay comisiones permanentes, extraordinarias, especiales, etc. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Este proyecto de ley que inicia su trámite en una comisión, ahí se va puliendo, ahí se va discutiendo, hasta que en un momento determinado se dice, bueno, ya no vamos a discutir más, vamos a proceder a votarlo. Entonces, al votarlo, se va a producir una votación que puede tener una votación de mayoría de diputados a favor, una votación de minoría de diputados en contra, pudiera haber una votación de unanimidad donde todos están de acuerdo. Si fuera de unanimidad y de mayoría, ese proyecto de ley se pasa al plenario legislativo, donde se reúnen ahora sí todos los diputados a la discusión parlamentaria de los proyectos de ley. Y en esa discusión, donde llega el proyecto de la comisión, llega con los dos informes, el informe a favor y el informe en contra. Y el plenario legislativo tiene la facultad de discutir el proyecto de ley sin estar obligado a acatar lo que dice la mayoría de la comisión. Perfectamente, la discusión del plenario legislativo puede orientarse sobre la opinión de la minoría de la comisión y no necesariamente los amarra un dictamen de mayoría afirmativo. Esto es importante también para entender cómo se forman las leyes en Costa Rica. Aquellos proyectos que se rechazan en comisión, ahí sí automáticamente se sacan del trámite legislativo, lo que se llama de la corriente legislativa, y se mandan al archivo. Muchas veces el trabajo de las comisiones es más intenso que el trabajo del plenario legislativo, porque allí tienen el volumen grande de proyectos que aprueban y rechazan. En el plenario solo llegan aquellos proyectos que han sido aprobados en comisión, no los rechazados. De manera que el trabajo de los diputados no es justo valorarlo cuando se conoce el trabajo que ellos realizan desde las comisiones y en el plenario legislativo, teniendo muchas veces más trabajo en las comisiones que en el plenario, y trabajando las comisiones muchas veces desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el plenario legislativo generalmente de 3 a 6 de la tarde. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia. Y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.